Bien, doctores, vamos a revisar el banco entonces de preguntas de cardiología. Bien, la primera nos menciona, ¿no?, un paciente varón de 60 años, obeso, bruscamente dolor precordial opresivo, ¿no? Se le diagnostica infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es la arteria que más se compromete? Es la rama del tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior es la que más se compromete, ¿no? Luego está la circunfleja y en tercer lugar está la descendente posterior, ¿no? La respuesta la A. 50 años, media hora con dolor precordial en reposo. Ya, pues, media hora, ¿no? Prolongado, en reposo, eso es inestable. Recuerden que el estable es menos de 20 minutos, lo desencadena el esfuerzo y calma con el reposo o los nitratos. El del varón joven por vasoespasmo es Prince Metal, no se olviden. Hasta 53 años, hipertenso, diabético, miren, adulto mayor, factores de riesgo cardiovascular por cuadro de dolor torácico, ¿no? E inestabilidad hemodinámica. Está hipotenso, está bradicárdico y el ST está elevado. Es entonces un SICA ST elevado en D2, D3, ABF. Entonces, el diagnóstico es un infarto agudo de miocardio de cara diafragmática o cara inferior, ¿no? Entonces acá, ¿qué KILIP sería? Se le está generando inestabilidad hemodinámica. 4, ¿no? Un KILIP 4, shock cardiogénico, ¿no? Porque le está generando inestabilidad hemodinámica. ¿Y cuál sería el tratamiento? Angioplastía, pues, ¿no? Si es un SICA, ST elevado, inestable, angioplastía. ¿Cómo se establece el diagnóstico de EKG de un infarto? La evolución, ¿no? Se eleva el ST, primero la onda T negativa, luego el ST se eleva y luego aparece la onda Q de necrosis. No se olviden que la onda Q, para que sea de necrosis, debe medir más del 25% del QRS. Más del 25% del QRS para que sea una onda de necrosis. En cuanto a los biomarcadores, ¿no? Un paciente con infarto y alteraciones en el EKG y troponinas alteradas 2 días después de presentar dolor tipo punzada con irradiación a brazo derecho para comprobar que se ha reinfartado. Entonces, la mioglobina es la más rápida en elevarse. La mioglobina, ¿no? Se eleva a las horas, pero a las 24 horas ya está cayendo. Entonces, luego está la CPK, ¿no?, que dura un poquito más, 48, 72 horas. La CPK, su fracción específica, MB para el corazón. Y luego están las troponinas, que la característica de las troponinas que permanecen más tiempo elevadas, 10 a 14 días, ¿no? Las troponinas, que son las más sensibles y más específicas. Entonces, para un diagnóstico tardío utilizamos troponinas, ¿no? Si el paciente viene tarde, y son los mejores biomarcadores. Pero para el reinfarto, el mejor es el CPK-MB. Para este paciente, ¿no? Porque ya pasó 48 horas, porque va a seguir todavía elevado. La mioglobina es la primera en elevarse. Tiene buena sensibilidad, pero su especificidad es baja. Entonces sube y cae rápido la mioglobina, ¿no? Si ya tiene 48 horas, probablemente la mioglobina ya esté normal. Entonces la que sirve para el reinfarto es la CPK-MB. Acá las troponinas todavía van a permanecer elevadas, ¿no? Hasta 10 a 14 días. Mujer de 75 años, diabética, hipertensa, factores de riesgo, acude por disnea de forma súbita, además de diaforesis, palpitaciones. Está hipotensa, ruidos cardíacos arrítmicos, tiene extrasístoles ventriculares, lo demás normal, ¿no? Hiperglicemia. ¿Qué examen solicita inicialmente para confirmar el diagnóstico? Hemos dicho, ¿no? Si la disnea es de forma súbita, lo que debería sospechar es tromboembolismo pulmonar versus neumotórax a tensión. Al decirme que los pulmones están sin alteraciones en el examen, estoy descartando esto, neumotórax, porque en el neumotórax hay colapso pulmonar, ¿no es cierto? Va a haber hipersonoridad, etc. Entonces, tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Pero acá hay datos adicionales, ¿no? El paciente tiene arritmias, extrasístoles ventriculares, etc. ¿Y cómo evaluaría o cómo confirmaría el diagnóstico de un TEP?
Hemos dicho, ¿no? Dímero D sirve para la evaluación y la angiotomografía o, en su defecto, gammagrafía, ventilación, perfusión del pulmón. Entonces acá me dice dímero D y radiografía. Radiografía no, el mejor es angiotomografía o gammagrafía, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, no hay datos. Lo que pasa es que en el paciente diabético, un equivalente de angina, ¿cuál es? La disnea. En el paciente diabético, un equivalente de angina es la disnea. El paciente lo manifiesta como dificultad respiratoria. Lo que está presentando este paciente es un infarto agudo de miocardio. Es un cuadro agudo, ¿no? O sea, un SICA, un síndrome isquémico coronario agudo. Mira, habíamos dicho la causa más frecuente de extrasístoles ventriculares es infarto, ¿no? La causa más frecuente de extrasístoles ventriculares es infarto. Entonces, para un SICA, las pruebas que nos sirve es EKG y enzimas, para la evaluación aguda de un cuadro isquémico, ¿no? Muy bien, 60 años, media hora de dolor torácico, el EKG muestra elevación del ST. Es un SICA, ST elevado. ¿Cuál es la combinación? Si es ST elevado, reperfusión, pues, ¿no? Fibrinolíticos o angioplastía. Y además se le da antiagregación plaquetaria, beta-block, IECA como algo adicional. Pero lo más importante es reperfusión. En el infarto, ¿la streptokinasa debe administrarse en las primeras? Acá nos están preguntando la ventana terapéutica. No te está preguntando, ¿debe administrarse para tener la mayor eficacia? Si me preguntarían eso, sí cambia, ¿no? Para obtener la mayor eficacia debe ser en las primeras 3 horas. Pero puede o debe administrarse en las primeras 12 horas, porque esa es la ventana terapéutica. La ventana terapéutica es 12 horas. Pero obtengo una eficacia alta en las primeras 3 horas, ¿no? Varón de 48 años con dolor retroesternal, moderado al esfuerzo y hay cambios en el ST, ¿no? Si hay un dolor torácico con cambios en el segmento ST, mi sospecha es un síndrome isquémico coronario. Y a todo cuadro agudo, no se olviden de la terapia MONA, a todo cuadro agudo MONA, ¿no? Morfina, oxígeno, nitrato, aspirina. Justamente para el dolor que le damos nitroglicerina, pues, ¿no? De acción rápida por vía sublingual para evitar el metabolismo de primer paso, ¿no? Nitroglicerina por vía sublingual. Varón de 55 años, síntomas compatibles con infarto y bloqueo de rama izquierda nuevo. Habíamos dicho, ¿no? Es lo mismo, ST elevado o bloqueo de rama izquierda. Entonces, se debe iniciar terapia fibrinolítica, correcto, ¿no? Porque el ST elevado o bloqueo nuevo de rama izquierda, fibrinólisis. ¿Cuál es la contraindicación absoluta? Hemos dicho ACV, trauma encefalocraniano severo, neoplasia, neurisma, disección de aorta, hemorragia activa. Son contraindicaciones absolutas para la fibrinólisis. ¿Cuál es la arritmia supraventricular más frecuente? Ahí está, la taquicardia sinusal, ¿no? Taquicardia sinusal es la supraventricular más frecuente. Pero en la práctica clínica, la fibrilación auricular, o en paciente hospitalizado, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. ¿Cuál es la causa más común de embolias? El factor cardioembólico más importante, la FA, ¿no? Que siempre se presenta, no se olviden, en un corazón enfermo, en una cardiopatía subyacente. Infarto, cardiopatía hipertensiva, estenosis mitral, miocardiopatía dilatada, etc. Siempre en un corazón que está alterado estructuralmente, ¿no? El bloqueo AB MOBIS 2, ¿no? En el cual el PR constante es causado frecuentemente por el infarto de peor pronóstico. Entonces, el bloqueo AB de primer grado y de segundo grado, MOBIS 1, estos de acá son producidos por infarto de cara inferior o diafragmática. En cambio, el MOBIS 2 y el bloqueo de tercer grado, estos son producidos por el infarto de peor pronóstico, el que genera mayor repercusión hemodinámica, que es el infarto anteroseptal, ¿no?
¿Cuál es el síncope más frecuente? El vasovagal, por estimulación, ¿no?, del parasimpático. Es el síncope más frecuente, el vasovagal. Muy bien, 18 años, mujer joven que viene por palpitaciones, ¿no es cierto? Miren la frecuencia, 185, maniobras vagales negativas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Una mujer joven con palpitaciones súbitas. La sospecha primera diagnóstico es la taquicardia paroxística supraventricular, que en el 70% responde a las maniobras vagales, pero un 30% no responde. Por eso en estos casos, si no responde a las maniobras vagales, adenosina. Colocamos el fármaco antiarrítmico, que es la adenosina. ¿Cuál es un hallazgo en el FA? Ausencia de onda P, ¿no? Ausencia de onda P, ¿por qué? Porque es un ritmo extrasinusal, no se olviden, extrasinusal. Igual que el flúter, no hay onda P. ¿Quién da pulso irregular arrítmico deficitario, ¿no?, cuando la frecuencia central es mayor a la frecuencia periférica? FA. El FA da pulso arrítmico deficitario, ¿no? 50 años, llega al hospital porque siente que su ritmo cardíaco no es normal, se realiza EKG y me dice bloqueo de Wenckebach. Wenckebach era segundo grado, Mobitz 1. Segundo grado, Mobitz 1. Es el fenómeno de Wenckebach, ¿no?, donde el PR va creciendo progresivamente. Ese es el fenómeno de Wenckebach, crecimiento progresivo del PR. El síncope vasovagal clásico es por mucha estimulación del parasimpático, pues. Entonces, ¿qué hace el parasimpático? Frena el corazón, hace bradicardia, vasodilata, hace hipotensión, genera cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, palidez y aumento de la sudoración, ¿no? Diaforesis generalizada. En cambio, la diaforesis localizada es por el simpático. El simpático hace diaforesis localizada y el parasimpático hace diaforesis generalizada. 65 años, palpitaciones y disnea. Al examen está taquicárdico y se constata FA, ¿no? Miren, FA adulto mayor, pues, ¿no? ¿Cuál es el manejo más adecuado? La cardioversión es lo último que se hace. Primero, ¿qué debo hacer? Cuando la frecuencia es más de 100 en el FA, se llama FARVA, ¿no? Fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, cuando es más de 100. Entonces, ¿ahí qué debemos hacer? Lo primero es disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Con qué disminuimos la frecuencia cardíaca? Con los frenadores del nodo AB. Beta-block, calcio antagonista, digoxina. Si es refractario, se hace ablación con radiofrecuencia del nodo auriculoventricular. Cuando es refractario, se hace ablación con radiofrecuencia del nodo AB. Estas terapias, ¿para qué sirven? Para controlar la frecuencia. Y anticoagulamos por la edad. ¿Se acuerdan? CHATS, ¿no es cierto? CHATS S2, la edad, ¿no? Más de 65 años. Basta que tenga un criterio, anticoagulamos con warfarina y monitorizamos con el TP, donde el INR debe estar entre 2 y 3. El INR debe estar entre 2 y 3. 80 años, acude por palpitaciones, mareos, miren, trastorno de sensorio, hasta taquicardia de complejo angosto, ¿no? 180, la maniobra Valsalva permite disminuir la frecuencia y aparecen ondas de aleteo. Pero cuando una arritmia genera hipotensión o genera caída del sensorio, entonces el paciente está inestable hemodinámicamente. Y cualquier arritmia inestable, cardioversión eléctrica. Nos olvidamos ya de los fármacos y hacemos cardioversión eléctrica, ¿ya? Cuando hay hipotensión o caída del sensorio. Para el Torsades de Points, el tratamiento endovenoso a indicar es el sulfato de magnesio, que es el más frecuente, ¿no? El Torsades de Points de tipo adquirido, ¿ya? Porque si nos preguntaran el Torsades de Points de tipo congénito, por si acaso es beta-bloca. En congénito es beta-bloca. Ya está, varón joven con PR corto, ya nos está dando el diagnóstico, ¿no? Solo le falta onda delta
para recordarnos del síndrome de preexcitación, Wolff-Parkinson-White. Estable o inestable, no nos dice nada, entonces debe estar estable. Por lo tanto, los fármacos, en el caso de Wolff-Parkinson-White, es beta-block o calcio antagonistas, ¿no? Beta-block o calcio. Si estuviera inestable, ahí sí, cardioversión. En arritmias ventriculares por infarto, ¿cuál es la arritmia ventricular más frecuente del infartado? Extrasístole ventricular. El tratamiento es con lidocaína. Tratamiento, porque si me dicen prevención de arritmias ventriculares en corazón infartado, son los beta-block. Los beta-block previenen arritmias ventriculares en un corazón infartado. La lidocaína trata la arritmia ventricular. Y en una paciente con taquicardia paroxística supraventricular que no responde a maniobras vagales, adenosina. La amiodarona, no se olviden, es para arritmias ventriculares refractarias. Arritmias ventriculares refractarias, ¿no? Muy bien. La hipertensión arterial es la causa más común de cuadros de ACV. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente? Hemos dicho isquémico. Lo más frecuente es isquémico por trombosis. Luego viene ya hemorragia, que es característico, ¿no? En ganglios basales, en putamen. ¿Quién es criterio de Sokolov? S en B1, B2, R en B5, B6, más de 35. En el B acá hay un error, ¿no? Debe ser menor, para que no haya dos claves. La A sería S en B1, B2 en paciente mayor de 35 años. Entonces, si se sospecha de hipertrofia, le pido un ecocardiograma para confirmar la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recuerden que la hipertensión genera una cardiopatía, ¿no? Una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Muy bien, ¿cuál es el manejo incorrecto? Si es diabético, ¿qué le debo dar? YK. Si tiene arritmias, taquicardia, beta-block. Si tiene angina, beta-block o calcio antagonistas. Cuando hay angina, beta-block o calcio antagonistas, porque son antianginosos. ¿Por qué le doy en un paciente con angina beta-block o bloqueadores de canales de calcio? Porque al hacer bradicardia, ¿qué voy a prolongar? La diástole. ¿Y dónde se nutre el corazón? En diástole. Por eso le doy. Estos dos son antianginosos. El beta-block y los calcio antagonistas son antianginosos, porque al bajar la frecuencia prolongan la diástole y mejoran la perfusión del corazón. El que es incorrecto es esto, ¿no? Falla renal avanzada. ¿Quién es el tratamiento? Calcio antagonistas. Si es avanzada, calcio antagonistas. Si es leve, moderada, YECAS. Tiacidas no. Ya está. Hipertenso con tos. No le puedo dar YECA, le doy ARA2. 65 años, tiene controles, miren su presión, 150-80. Solo está elevado la sistólica, ¿no? Esa es la llamada hipertensión sistólica aislada del paciente anciano o adulto mayor, donde el antihipertensivo de elección es diuréticos, tiacidas. En la hipertensión del abuelito, osteoporosis o raza afroamericana, el de elección es tiacidas. Ya está. Hipertenso, sin antecedentes de tabaco ni obesidad, pero ahí miren, remodelado cardíaco. ¿Cuál es la terapia más indicada? Como hay hipertrofia, hay que darle el antirremodelador, enalapril. Los YECAS son los antirremodeladores, son los antiproteinúricos. Por eso doy cuando hay proteinuria, microalbuminuria, etc., ¿no? Entonces, enalapril. ¿Cuáles son los cardioselectivos? No te olvides, los que son solo del beta-1, MBA, ¿no? Metoprolol, bisoprolol y atenolol. Ya está. ¿Quiénes son alfa y beta? Bloqueante alfa y beta, que utilizamos en preeclampsia, la betalol. Y el mejor para insuficiencia cardíaca, carvedilol. Para preeclampsia, la betalol. Para insuficiencia cardíaca, el mejor beta-block es carvedilol. Estos dos son bloqueantes alfa y beta. Y todos los demás son no selectivos, ¿no? O sea, bloquean al B1 y al B2. Propranolol, nadolol,
timolol, etc. ¿Cuál de los siguientes antihipertensivos en paciente con diabetes, hipertenso, proteinuria? YECA, ¿no? YECA son los de elección. Como no hay YECA, su alternativa es su hermano, que son los ARA2. Entonces no hay YECA, ARA2, pero los de elección son los YECAs, ¿no? Si no tolera los YECAs, recién utilizamos los ARA2. ¿Cuál es el más potente de los antihipertensivos? Porque es un vasodilatador mixto, arterial y venoso, nitroprusiato. Es un vasodilatador mixto, arterial y venoso, ¿ya? Metildopa es el antihipertensivo de la preeclampsia, que es un agonista alfa-2, al igual que la clonidina, agonistas alfa-2, ¿no? Paciente con gota, hipertensión. ¿Qué medicamento no debe recibir? El que eleva ácido úrico. Y el que eleva ácido úrico es tiazida, ¿no? YECA está contraindicado en el embarazo, porque son teratogénicos. Los beta bloqueadores, habíamos dicho, en paciente con asma, paciente con enfermedad arterial periférica o paciente con bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Ahí no puedo dar beta bloqueadores porque lo descompenso al paciente, ¿no? Y tiazidas está contraindicado en pacientes con gota, porque las tiazidas, no se olviden, igual que la piracinamida, el etambutol, elevan el ácido úrico, ¿no? En paciente con problema de próstata hipertenso, los alfa-1 bloqueantes, ¿no? Tamsulosina, prazosin, terazosin. Ya está. ¿Cuál de los medicamentos antihipertensivos está contraindicado en el embarazo? Los YECAs, pues, ¿no? YECA, ARA2, en cambio estos 4 son los que se utilizan, ¿no? En preeclampsia hemos visto eso en obstetricia. Muy bien, cuando tengo una crisis hipertensiva, miren, ¿no? Es estadio 2, pues, ¿no? Bien elevado. Entonces, si lesiona órgano diana, si no lesiona órgano diana, le llamamos urgencia. Si lesiona órgano diana, le llamamos emergencia hipertensiva. Entonces, urgencia no lesiona órgano diana, emergencia sí. Entonces, la urgencia generalmente va con cefalea, tinnitus, etcétera, ¿no? Mareos, síntomas leves. Pero emergencia es lesión de órgano confirmada. Por ejemplo, te dicen encefalopatía hipertensiva, eso ya es emergencia. Retinopatía grado 3, grado 4, hemorragia, edema de papila, edema agudo de pulmón, falla renal, ¿no? Falla renal, disección de aorta, ACV, etcétera. O sea, hay confirmado la lesión de órgano diana. Esa es emergencia. La urgencia se maneja con captopril por vía oral y las emergencias con el más potente, ¿no? Nitroprusiato, labetalol es otra opción y también podemos utilizar furosemida para bajar rápido la presión. Ojo, solo se baja el 10 a 15% de la presión, no hay que bajar todo, solo se baja el 10 a 15%, excepto en una complicación. ¿En qué complicación sí la presión sistólica debe estar menos de 100? En disección de aorta. Cuando hay disección de aorta, ahí sí hay que bajar toda la presión, debe ser menos de 100. Entonces, esta de acá es un paciente con cefalea, náuseas y presión elevada. Entonces, es una urgencia hipertensiva. El manejo sería con YECA, ¿no? Captopril por vía oral, pero no hay. El que ha hecho la pregunta lo ha considerado como una emergencia, pero es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Marcar nitroprusiato, ¿no? Que se utiliza en el caso de emergencia. Muy bien, en el caso de valvulopatías, a ver, no hemos hecho esto de acá. En el caso de valvulopatías vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Entonces recuerden que hablamos de estenosis, que es un problema crónico, ¿no? En cambio la insuficiencia es un problema que puede ser agudo o puede ser crónico, ¿no? Es una diferencia. Recuerden que la estenosis es una alteración en el cierre de la válvula. Entonces, al alterarse el cierre de la válvula,
va a generar dilatación de las cavidades que están por encima de la válvula. O sea, si hablo de una estenosis mitral, ¿cuál es la cavidad que se va a dilatar? Si es la mitral, la que está por encima, entonces sería la aurícula izquierda, ¿no? Si estamos hablando de la estenosis aórtica, ¿quién se va a dilatar o hipertrofiar? La que está por encima. ¿Quién está por encima de la válvula aórtica? El ventrículo izquierdo. En cambio, la insuficiencia no. La insuficiencia hace crecer tanto la válvula de arriba como la de abajo. Entonces, si hablamos de la insuficiencia mitral, ¿no?, crónica, porque las que hacen crecer son las valvulopatías crónicas, la aguda no crece, la aguda no se dilata. Entonces, ¿quién va a crecer en la insuficiencia mitral? El que está por arriba, que es aurícula izquierda, y el que está por debajo, que es ventrículo izquierdo, ¿no? Y así, entonces tenemos igual acá, insuficiencia crónica mitral o aórtica, y las agudas, que como estamos mencionando, no crece el corazón. O sea, en las agudas no hay cardiomegalia, no hay compensación. Y esta también puede ser mitral o puede ser aórtica, ¿no? Ya está. La estenosis mitral, recuerden, es típica la mujer con la tríada, ¿no? Disnea, hemoptisis y embolismo, porque esta es la valvulopatía que se asocia a FA. Disnea, hemoptisis, embolismo. Esa es la tríada de la estenosis mitral. De la estenosis aórtica, más frecuente en varón, su tríada es angina, síncope, disnea. Entonces miren, la clínica es particular, ¿no es cierto? En cada uno la podemos diferenciar. La causa, la etiología es diferente. En la etiología, la estenosis mitral, fiebre reumática es la más frecuente. En la estenosis aórtica depende. En los pacientes menores de 70 años es congénito, válvula aórtica bicúspide. En los mayores de 70 años es degenerativo. Y esta es la valvulopatía más frecuente de todas, ¿no? La del abuelito, la estenosis aórtica, por degeneración. Es la valvulopatía más frecuente. Entonces, en mitral es fiebre reumática, en la aorta congénita si es joven, adulto degenerativo, ¿no? Y lo que va a ser el diagnóstico, si nos preguntan en un caso clínico, es el soplo, ¿no? A veces el caso clínico puede ser un poco confuso, pero el soplo nos define. Entonces, la estenosis mitral es un soplo diastólico, no te olvides, porque al estar estenosado la mitral se altera el llenado, ¿no? Es un soplo diastólico que se irradia al ápex, que se irradia la punta del corazón. Entonces, soplo diastólico en foco mitral, estenosis mitral, ¿no? En la estenosis aórtica el soplo es sistólico, que se irradia al cuello, se irradia a las carótidas. Entonces, soplo sistólico en foco aórtico, que se va al cuello, esa es la estenosis aórtica, ¿no? Entonces, de esa manera la diferenciamos. En las insuficiencias, la insuficiencia mitral aguda, ¿no es cierto?, o aórtica, cuando la insuficiencia es aguda, estamos mencionando que el corazón no compensa, no hay cardiomegalia de compensación. Por eso la clínica de una insuficiencia mitral aguda, ya sea aórtico mitral, es edema agudo de pulmón. Es edema agudo de pulmón, la clínica. En el caso de la insuficiencia crónica, acá la crónica mitral, lo que va a generar es disnea, astenia. Y en el caso de la insuficiencia aórtica, igual, disnea porque hay congestión pulmonar y astenia porque hay bajo gasto. Entonces miren, la clínica es igual, ¿no? En la crónica, insuficiencia es disnea por congestión pulmonar y astenia por bajo gasto. Y en las agudas es edema agudo de pulmón, porque como el corazón no se dilata, todo el flujo regresa. Recuérdate que insuficiencia es regurgitación. Entonces toda la sangre del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, pasa a los pulmones, por eso hace edema agudo de pulmón. Ya está. La diferencia acá es que la etiología de los cuadros agudos de la insuficiencia es endocarditis, infarto, ¿no? ¿Quién genera insuficiencias agudas? Endocarditis, infarto agudo de miocardio. En cambio, en la crónica mitral, la causa es fiebre reumática. Crónica mitral, fiebre reumática. Y en el caso de la insuficiencia aórtica,
también está la fiebre reumática, pero acá hay otras causas, espondilitis anquilosante también, está sífilis, está vasculitis, etcétera, otras causas que pueden dar insuficiencia aórtica crónica. ¿Ya? Muy bien. Y el soplo, para las crónicas, el soplo de la mitral, recuerden de la insuficiencia mitral. Si la estenosis mitral nos da soplo diastólico, la insuficiencia mitral nos va a dar soplo sistólico. No nos puede dar el mismo, tendrá que ser lo contrario, soplo sistólico. ¿Qué se irradia a la axila? Soplo sistólico que se irradia a la axila, la insuficiencia mitral. Y la insuficiencia aórtica, lo contrario de la estenosis aórtica. Si la estenosis aórtica es sistólico, acá será diastólico, soplo diastólico. Y acá hay un dato característico en la insuficiencia aórtica, el pulso, ¿no? Se llama el pulso saltón, pulso Zeller o pulso amplio. En cambio, el de la estenosis aórtica se le llama el pulso parvus tardus, pulso parvus tardus. ¿Ya? Muy bien, entonces más o menos así podemos diferenciar, según el tipo de soplo, según la clínica, las valvulopatías. ¿Ya? Muy bien. Nos preguntaban, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia mitral aguda? De insuficiencia mitral aguda está la endocarditis, está infarto que produce necrosis. El infarto produce esto, ¿no? Necrosis o ruptura de cuerda tendinosa. ¿Cómo se llama el prolapso de válvula mitral que genera insuficiencia mitral? El síndrome de Barlow. Eso es en una mujer que tiene pectum excavatum. Si le dicen mujer con pectum excavatum y soplo sistólico, ese es el síndrome de Barlow, que es una insuficiencia mitral. Entonces, la que no corresponde es la C. Ojo, la fiebre reumática da estenosis, insuficiencia crónica, no es aguda. La fiebre reumática es crónica, no es aguda. ¿Cuál de las siguientes no se asocia a insuficiencia aórtica? Espondilitis sí, aneurisma también, sífilis, vasculitis también. La que no se asocia es la sarcoidosis. Esa no se asocia a insuficiencia aórtica. Muy bien, y de las cavidades derechas, si nos hablan pues estenosis pulmonar o estenosis tricuspidia, la causa más frecuente es congénita. Del lado derecho, causa congénita, ¿no? Estenosis pulmonar, estenosis tricuspidia. Y de las insuficiencias, la causa más frecuente es ¿cuál? La dilatación de las cavidades. Cuando se dilata el ventrículo derecho, eso va a generar insuficiencia pulmonar y también insuficiencia tricuspidia. Entonces, yo tengo el corazón, ¿no es cierto? Y acá hay una estenosis mitral, ¿no es cierto? Entonces la sangre no puede llenar al ventrículo porque hay una estenosis. Entonces la sangre ¿a dónde regresa? A los pulmones, generando congestión pulmonar. Eso genera hipertensión pulmonar, porque la sangre está regresando, ya que no se puede llenar, ¿no? Ya que está estenosada. Esta hipertensión pulmonar, ¿qué va a hacer? Que la cavidad del ventrículo derecho se dilate. Y al dilatarse, entonces el anillo de la válvula pulmonar y el anillo de la válvula tricuspidia, al dilatarse, no se van a cerrar bien. Por lo tanto, van a generar una insuficiencia. Y esa es la causa de las insuficiencias del lado derecho, tricuspidio, pulmonar, dilatación del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, una estenosis mitral severa, ¿qué va a generar a la larga? Una insuficiencia pulmonar. Una insuficiencia pulmonar por dilatación del anillo. Y esta insuficiencia pulmonar producida por la estenosis mitral severa da un soplo también, que se le llama soplo de Graham-Still. ¿Qué es el soplo de Graham-Still? Es un soplo de insuficiencia pulmonar, producto de una estenosis mitral severa. ¿Ya? Entonces, si me preguntan estenosis de corazón derecho, congénito. Insuficiencia de corazón derecho, dilatación del ventrículo derecho. Insuficiencia aórtica, marque lo correcto. ¿En quién es parvus tardus? Estenosis aórtica.
¿En quién existe presión arterial diferencial de la aorta? También en la estenosis aórtica se genera un gradiente de presión diferencial. La respuesta es la C, ¿no? Porque la insuficiencia, o sea, la aorta está acá, ¿no es cierto? Entonces el ventrículo izquierdo, al sacar sangre a la aorta, ¿no?, durante la sístole, esa sangre debería ir hacia adelante. Como la válvula no se cierra bien porque está insuficiente, la sangre regresa, regurgita. Y aparte la aurícula está llenando al ventrículo izquierdo. O sea, el ventrículo izquierdo va a tener doble llenado de la aurícula y de la regurgitación. Entonces, ¿qué va a haber? Una sobrecarga de volumen, porque hay doble llenado, sobrecarga diastólica o de volumen. Conclusión, las insuficiencias dan sobrecarga de volumen y las estenosis dan sobrecarga de presión. ¿Estamos? Sobrecarga de presión, estenosis, por eso las cavidades se hipertrofian en las estenosis. Y en las insuficiencias las cavidades se dilatan. Esto es a nivel ventricular, ¿no? A nivel ventricular. Varón de 60 años con historia de disnea, angina, síncope. Ya está la triada, ¿no? Disnea, angina, síncope, y te confirma el soplo sistólico. Esa es una estenosis aórtica. La triada, ¿no? Angina, síncope, disnea. O muerte súbita también. Mujer de 42 años que viene con pulso arrítmico, soplo diastólico en área mitral. Ya nos dio el diagnóstico el soplo. Diastólico en área mitral. ¿Cuál es? Estenosis, ¿no? Que va con disnea, hemoptisis y embolismo, no se olviden, esa es la triada. Disnea, hemoptisis y embolismo por el FA. ¿Y cómo confirmo las valvulopatías? Ecocardiograma, que es el estudio no invasivo. Y el estudio invasivo, cateterismo cardíaco. Eso es para las valvulopatías. El no invasivo, ecocardiograma, que ve anatomía y función, y el cateterismo, que es procedimiento invasivo, ¿no? Muy bien, varón de 60 años, disnea, ortopnea, o sea, hay congestión pulmonar, ingurgitación yugular, también hay congestión sistémica, presenta tercer, cuarto ruido, y acá está nuevamente, miren, el diagnóstico, el soplo del diagnóstico. Soplo sistólico en foco mitral, insuficiencia, porque la estenosis nos da soplo diastólico en área mitral. ¿Ah? ¿Y quién da el soplo de Austin-Fleet? Es el de la insuficiencia aórtica, ¿no? Que va con pulso saltón, pulso célere o pulso amplio. Se le llama soplo de Austin-Fleet. Muy bien, 32 años, refiere haber presentado un episodio de fiebre reumática, ¿no? Luego viene por disnea, hemoptisis. Disnea, hemoptisis y antecedente fiebre reumática. En el estudio, ¿qué se espera encontrar? ¿Quién da entonces en la mujer disnea, hemoptisis? Solo falta embolismo, la estenosis mitral, ¿no? Y la causa más frecuente de estenosis mitral es fiebre reumática. Entonces, si está estenosado la válvula mitral, ¿quién va a crecer? La que está por arriba, ¿no? Es decir, la aurícula izquierda. En la insuficiencia crece ambos lados. Entonces, lo que vamos a encontrar es el aumento del diámetro de la aurícula izquierda. Muy bien. Presión arterial media disminuida, pulso filiforme. El pulso filiforme es el pulso rápido, pero de baja intensidad. Significa shock. Pulso filiforme, ¿no? Es como llenado capilar lento. O sea, hay hipoperfusión tisular. Entonces, el paciente chocado, con piel fría, llenado capilar lento. Entonces el shock es de gasto bajo, gasto cardíaco bajo, ¿no? Puede ser cardiogénico, puede ser hipovolémico, etc. Es de gasto bajo. ¿Estamos? ¿Cuál es el primer mecanismo compensador de la caída de la presión arterial en el shock? El simpático se activa. Cuando la presión cae o el gasto cae, el simpático se activa. ¿Y el simpático qué va a hacer? Vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular periférica, y también va al corazón y va a generar un ionotropismo y un cronotropismo positivo. Iono-cronopositivo, que es lo que hace las catecolaminas, ¿no? Y cronopositivo es taquicardia sinusal. Entonces,
El simpático se activa cuando el gasto cardíaco cae o la presión. Para producir shock hipovolémico, ¿cuánto se debe perder? 30% de la volemia. 30%. ¿No? La clasificación de shock en su fisiopatología es lo que hemos visto, ¿no? Hipovolémico, distributivo, obstructivo, cardiogénico. ¿El neurogénico dentro de quién está? Del distributivo, ¿no? El neurogénico está el distributivo. Muy bien. En el shock cardiogénico, ¿cómo está el gasto cardíaco en el shock cardiogénico? Bajo, porque no se contrae bien. Compensatoriamente, ¿quién se eleva? La resistencia vascular, ¿no? Para mantener la presión. ¿Y qué va a haber? Congestión pulmonar, por lo tanto la presión capilar va a estar aumentada. ¿Y qué pasa con la presión venosa central? También se eleva. Entonces también se eleva. Entonces, ¿pero qué se eleva más? La presión capilar, o sea, hay más congestión pulmonar. Entonces, este es shock cardiogénico. En el shock obstructivo pasa lo mismo, ¿eh? Gasto bajo, resistencia alta, la presión capilar también se aumenta, pero esto es más importante en el obstructivo, la presión venosa central. Por eso les decía, en el cardiogénico hay más congestión pulmonar, en el obstructivo hay más congestión sistémica, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta, y la presión también. La presión venosa central, ¿no? También aumenta, ¿ya? No se olvide. En el cardiogénico hay más congestión pulmonar que en el obstructivo. El TEP, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, ¿qué produce? Shock obstructivo. Miren, no nos están poniendo shock obstructivo, porque algunos lo consideran dentro del shock cardiogénico, ¿no? Dentro del shock cardiogénico. Entonces hay un shock cardiogénico intrínseco y uno extrínseco. El intrínseco es el producido por infarto. El extrínseco es el producido por TEP, por taponamiento cardíaco, por neumotórax a tensión. Y a este le llamamos obstructivo, ¿no? Obstructivo, al extrínseco, ¿no? Entonces algunos lo consideran dentro del cardiogénico. ¿Cuál es la triada mortal del shock hemorrágico severo? Hipotermia, alteración de la coagulación y acidosis metabólica. ¿Ya? Acidosis metabólica. Muy bien, paciente que viene con fiebre, tos productiva, dolor torácico, ¿no? Y nos dice crépitos. Esa es una neumonía. Pero miren, esta neumonía está produciendo trastorno de sensorio, está generando liguria y está generando acidosis. O sea, hay daño de órgano blanco, ¿no? Por lo tanto, el término actual sería simplemente sepsis, porque sepsis es foco infeccioso que daña o lesiona el órgano, ¿no es cierto? Un órgano blanco. Entonces, este es el término antiguo, ¿no? Sepsis severa, cuando daña órgano blanco. Bueno, pero el término actual desde el año pasado es solo sepsis, porque dentro de sepsis ya tenemos lesión de órgano diana. Entonces, oliguria, falla renal, ¿no es cierto? Caída del Glasgow, falla neurológica. Caída del PAFI, falla respiratoria, ¿no? Caída de la presión arterial de oxígeno sobre FiO2. Caída de las plaquetas, falla hematológica, ¿no? Aumento de transaminasas, falla hepática. Y así entonces, cuando hay falla de órganos, simplemente sepsis, ¿no? Este es el término actual. Pero este es el término antiguo, sepsis severa. Y cuando no responde a los fluidos, ¿cómo se llama? Shock séptico. Cuando no responde a los fluidos, shock séptico. Pero sí responde a los inotrópicos. Porque si no responde a nada, ya es una falla multiorgánica, ¿no? Cuando no responde a fluidos y no responde a inotrópicos, ya se llama falla multiorgánica. Muy bien, paciente infartado que viene por crépitos más del 50%, o sea, es un edema web pulmón, KILIP 3, pero miren cuánto está su presión, 70-40. Entonces ya no es solo un edema web pulmón, sino está haciendo un shock cardiogénico, porque además de edema, está descompensado hemodinámicamente, está hipotenso, ¿no? Shock cardiogénico. En un niño el shock anafiláctico, el shock anafiláctico está dentro del distributivo, no se olviden, anafilaxia, y el medicamento de elección es epinefrina, ¿no? Epinefrina. En el adulto la dosis es 0.4 miligramos.
en el adulto. En el niño es 0.01 miligramo por kilo de peso. Es diferente. En el adulto 0.4 miligramos, en el niño 0.01 miligramo por kilo de peso de epinefrina. Cuando pasamos por vía subcutánea es 1 en 1000. Con vía endovenosa hay que diluirlo, 1 en 10.000, ¿no? Es la diferencia. Ya está. Pero la dosis se mantiene. Entonces, epinefrina es la catecolamina de elección en anafilaxia. 70 años diagnostican de shock cardiogénico. ¿Cuál es el medicamento de elección? Dopamina, dobutamina. No se olviden. Shock cardiogénico, dopamina, dobutamina. Ahora, la diferencia es que dobutamina estimula más al beta 1. En cambio, la dopamina, además de estimular al beta 1, también tiene alta interacción con el alfa 1. Entonces, no solo estimula el corazón, sino hace vasoconstricción la dopamina, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías se caracteriza por hipoflujo pulmonar? ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas más frecuentes? Acianóticas. Estas son las más frecuentes, ¿no? A la cabeza, CIB. Luego está el CIA, luego está el PCA, luego está la coartación de la aorta, ¿no es cierto? Y la estenosis pulmonar. Esas son acianóticas. ¿Estamos? La más frecuente es esta, ¿no? La más frecuente. El CIB. Pero la del adulto, no te olvides, es el CIA, ¿no? Y el PCA es del paciente prematuro o del paciente con rubiola congénita. La coartación de la aorta es del síndrome de Turner y la estenosis pulmonar es del síndrome de Noonan. ¿Ah? Entonces tiene su comorbilidad. El CIB que nos da soplo pansistólico, polosistólico. Soplo pansistólico. El CIA es desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. Desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. Y el PCA que nos da el llamado soplo continuo en maquinaria de Gibson. Soplo en maquinaria de Gibson. Y otro dato importante en el PCA es el pulso saltón, igual que la insuficiencia aórtica. El PCA nos da soplo saltón o Seller, ¿no? Ya está. La coartación de la aorta, pulsos femorales disminuidos. Pulsos femorales disminuidos, ¿no? Muy bien. Y la estenosis pulmonar nos va a dar pues un soplo, en este caso, como la estenosis aórtica, sistólico, un soplo sistólico, ¿no? En el área o foco pulmonar. Esas son las acianóticas, ¿ya? De estas, las tres primeras, CIB, CIA, PCA, generan mucha congestión pulmonar. Por eso su complicación es hipertensión pulmonar, las tres primeras. En cambio, estas dos últimas generan hipoflujo a nivel de los pulmones. Entonces, acá dice, ¿no? Hipoflujo pulmonar, estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar y la coartación de la aorta dan hipoflujo pulmonar. Las que dan hiperflujo pulmonar es CIB, CIA, PCA. ¿Ya? Muy bien. Estas de las acianóticas. Muy bien. Al examen, varón de 40 años, nos dice, miren, en el brazo 170-90, pero en la pierna 120-80. Normalmente, la pierna tiene que tener más presión que el brazo, pues soporta más presión que el brazo. Entonces acá es al revés, ¿no? Cuando el brazo tiene mayor presión que la pierna, la sospecha es como pulso femoral disminuido, ¿no? Coartación de la aorta. Y la coartación de la aorta se asocia con esta valvulopatía. Estenosis aórtica congénita, válvula aórtica bicúspide, ¿no? ¿Qué nos confirma con el soplo? Miren, soplo sistólico, ¿no? En foco aórtico. Soplo sistólico en foco aórtico, estenosis aórtica. Y en gente joven, ¿cuál es la causa de estenosis aórtica? Congénita, válvula bicúspide. El CIA más frecuente es el ostium secundum, que genera hipertrofia del ventrículo derecho. Ese es el más frecuente. Le sigue el ostium primum, que genera hipertrofia del ventrículo izquierdo.
Y como genera hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿qué va a hacer? Desviar el eje cardíaco hacia la izquierda, ¿no? Y rotación antihoraria del QRS. Lo más frecuente es ostium secundum, que genera hipertrofia del ventrículo derecho. Para el diagnóstico de PCA, ¿qué elemento nos ayudaría? No te olvides, PCA e insuficiencia aórtica cursan con pulsos amplios o pulsos saltón. 6 años, asíntoma, soplo holosistólico, ¿no? O pansistólico. ¿Quién da ese soplo? La comunicación interventricular. El CIB nos da soplo pansistólico o también llamado holosistólico. Muy bien, en la insuficiencia cardíaca, ¿cuál es lo verdadero? Entonces, ¿qué genera la insuficiencia cardíaca? Bajo gasto. Por lo tanto, ¿quién se activa? El simpático, elevando la norepinefrina. Pero también se activa, porque hay isquemia renal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso también la angiotensina 2 y la aldosterona están aumentadas. Y también el hipotálamo se activa, aumentando el ADH. O sea, en un paciente con insuficiencia cardíaca tenemos esto: aumento de catecolaminas, aumento de angiotensina 2, de aldosterona, de ADH. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta es: se estimula la producción de aldosterona en la insuficiencia cardíaca. Se estimula la producción de aldosterona. La retención de sodio y agua por el riñón en la insuficiencia cardíaca se debe a gasto bajo. Pues, ¿cómo está el gasto en un paciente con falla cardíaca? Bajo. Entonces, al estar el gasto disminuido, al riñón le llega menos sangre y por lo tanto filtra menos. Por eso retiene agua y sodio. O sea, todo está disminuido, ¿no? Pero lo más frecuente es que el gasto esté alto. Pero te pueden preguntar las insuficiencias que van con gasto alto. Eso es atípico, pero se presenta en ciertas patologías, como por ejemplo el hipertiroidismo, ¿no? El hipertiroidismo, la gestación, la enfermedad de Paget, las fístulas arteriovenosas, la anemia, generan insuficiencia cardíaca de gasto alto. ¿Ya? Hipertiroidismo, gestación, enfermedad de Paget, fístulas arteriovenosas o anemia. Pero lo más típico es que el gasto esté disminuido. Eso es lo más típico, ¿no? ¿Por qué se produce el tercer ruido? Ya está. El primer ruido, no te olvides, es por cierre de las auriculoventriculares. Se produce en contracción isovolumétrica. El segundo ruido es por cierre de las sigmoideas. Se produce en la relajación isovolumétrica. Y el tercer ruido se produce en la fase de llenado, en la fase de llenado. ¿En qué etapa de la fase de llenado? Llenado rápido. Y el cuarto ruido se produce también en la fase de llenado, pero en la contracción auricular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tercer ruido, llenado ventricular rápido. Llenado ventricular rápido. La clase funcional de NIJA para pacientes con insuficiencia cardíaca es: 1, cuando no tiene limitación física. O sea, el paciente hace sus actividades cotidianas normales. 2, es cuando ya tiene limitación física a sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces esa es la diferencia. 1, paciente normal, hace todo su trabajo, deporte normal. Pero si ya tiene limitación a sus actividades cotidianas, ese es 2. Y 3 es cuando ya tiene limitación marcada a actividades menores, como correr, caminar, etc. Y 4 ya es al reposo. 4 es al reposo, ¿no? Entonces, si me dicen un paciente, ¿no? Un paciente que no tiene limitación, grado 1, pues, ¿no? Un paciente que corre y le da disnea, eso ya es grado 2. O sea, está haciendo actividad y le da disnea, grado 2. Camina y le da disnea, grado 3. Y al reposo, grado 4, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la actividad física con respecto a la sintomatología. Entonces nos dice, 65 años, presenta disnea, dolor a los pequeños esfuerzos, por lo que permanece en reposo. Entonces, si a los pequeños esfuerzos hay disnea, ese es grado 3. ¿Ah? Ese es grado 3. Al reposo ya es grado 4, ¿no?
¿Cuáles son los criterios más específicos para falla cardíaca derecha? Recuerden que para insuficiencia cardíaca tenemos los criterios de Framingham, ¿no es cierto? Para el diagnóstico de ICC. Tenemos los criterios mayores y los criterios menores, ¿ya? Entonces acá nos acordamos los mayores. ¿Cuáles son los mayores del lado izquierdo? Disnea paroxística nocturna, crépitos y edema agudo de pulmón. Esos son los mayores del lado izquierdo. Los mayores del lado derecho, ingurgitación yugular, reflujo hepato-yugular. Y tercer ruido, cuarto ruido o cardiomegalia, ¿no? Son criterios mayores, ¿no? Entonces son los criterios mayores de Framingham. Recuerden que cuando hay falla del corazón izquierdo, el que sufre es el pulmón. Y cuando hay falla derecha, hay congestión sistémica, ¿no? Por eso da ahí ingurgitación, reflujo, etc. Entonces, disnea no, pues disnea es del lado izquierdo. Ortopnea tampoco. Entonces, la clave es la D, ¿no? Ingurgitación yugular, que es criterio mayor del lado derecho, y estos son menores del lado derecho. Ascitis, hepatomegalia, edema de miembros inferiores, etc. ¿Cuál es el criterio mayor de ICC? Mayor, ¿no? Disnea paroxística nocturna, que es el síntoma más específico. El síntoma más específico es disnea paroxística nocturna. Ya está. Cuando yo hablo de insuficiencia cardíaca, puede ser insuficiencia izquierda o derecha. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia izquierda? Cardiopatía isquémica, infarto a la cabeza. Segundo, hipertensión. Tercero, valvulopatías. Son factores que causan falla izquierda. ¿Y cuál es la causa más frecuente de la falla derecha? La evolución de una falla izquierda. Entonces, cuando falla el corazón izquierdo, a la larga va a producir falla derecha. Y a eso se llama congestiva, falla cardíaca congestiva. Cuando la falla izquierda da falla derecha, a eso se llama congestiva. Entonces, beriberi, que es déficit por D-tiamina, da falla izquierda porque da miocardiopatía dilatada del lado izquierdo y luego derecho. Igual el hipertiroidismo, igual el AR, igual la anemia. En cambio, las vasculopatías pulmonares solo te dan falla derecha. La causa más frecuente de falla derecha aislada es la hipertensión pulmonar secundaria. De falla derecha aislada, o sea, solo te da falla derecha. Porque lo más frecuente de falla derecha es la evolución de la falla izquierda. Pero la causa más frecuente de falla derecha aislada es la hipertensión pulmonar, ¿no? Justamente producida por vasculopatías pulmonares. Por eso esa es la respuesta. Porque esa no te da falla de ambos corazones, solamente te da falla derecha. En cuanto a la terapia de la insuficiencia cardíaca, ¿quién está a la cabeza? YECA está a la cabeza, que es el que baja la poscarga. Luego están los diuréticos, que es el que baja la precarga. Y cuando el paciente ya está sintomático, o sea, le doy YECA diurético, con eso lo compenso. Cuando ya no tiene síntomas, ¿qué le agrego? Beta block. Recuerden, solo estos tres están aprobados, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, pero el mejor beta block para ICC es carvedilol. El mejor beta block para ICC es carvedilol. Y esa es la trípode del tratamiento: YECA, diuréticos, beta block. Si un paciente no responde a esto, le agrego espironolactona. Si no responde, espironolactona. Ya está. Si no responde a la terapia farmacológica, entonces hay que tomarle un EKG. Y si en el EKG encuentro un QRS ancho, más de 0,12, eso es indicación para una terapia de resincronización. Cuando le indico terapia de resincronización, cuando no responde a fármacos y en el EKG encuentro QRS ancho, terapia de resincronización. Y cuando le agregamos digoxina le agregamos cuando el paciente con ICC tiene arritmias supraventriculares, como fibrilación auricular, flúter auricular.
En esos casos, cuando el ICC tiene arritmias, para controlar la frecuencia le damos digoxina. De estos, ¿cuáles mejoran la sobrevida? YECA, beta-bloc, espironolactona y la hermana del YECA, que es el ARA2. Esos 4 bajan la mortalidad, es decir, aumentan la supervivencia, ¿no? Entonces, ¿la digoxina mejora la supervivencia? No, es sintomático nomás. Los diuréticos tampoco. Los YECAs y la espironolactona mejoran la supervivencia. Solo 4. YECA, ARA2, espironolactona y beta-bloc mejoran la supervivencia. Muy bien. Hipertenso con ICC. ¿Qué fármaco le doy? Que reduce la poscarga. ¿Quién reduce la poscarga? Los YECAs, pues, ¿no? Los YECAs reducen la poscarga. Los diuréticos reducen la precarga. Muy bien, varón de 70 años, ¿no? Le dan digoxina, diuréticos, YECA y presenta anorexias, vómitos y este es el dato, ¿no? Xantopsias. Eso es intoxicación por digoxina. Xantopsias es cuando el paciente ve de color amarillo, ¿no? Entonces, ese es un dato específico de intoxicación por digoxina. La causa más frecuente de intoxicación por digoxina es falla renal. Luego está la hipocalemia. Son las 2 causas de intoxicación por digoxina. Hipocalemia e insuficiencia renal. ¿Cuál es la arritmia más producida, la más frecuente producida por intoxicación por digoxina? Extrasístole ventricular. Es la más frecuente. En forma de 2, ¿no? Van en grupo de 2, por eso se llama bigeminismo. Por eso no te olvides, pulso bigeminado te da la intoxicación por digoxina. Pulso bigeminado, intoxicación por digoxina. Muy bien, ¿cuál de los fármacos disminuye la mortalidad en ICC? YECA, ARA2, espironolactona y beta-bloc. ¿Y cuál es el mejor beta-bloc para el corazón en ICC? Carvedilol. Es el mejor beta-bloc. En la actividad eléctrica sin pulso está indicado el uso de bicarbonato. ¿Qué había que descartar cuando había la actividad eléctrica sin pulso? Acidosis, hipercalemia, ¿no es cierto? Hipotermia, hipoglicemia, ¿no es cierto? En esos debíamos descartar. O también taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, neumotórax a tensión, o tóxicos, ¿no? Los opioides, intoxicación por opioides. Eso hay que descartar cuando hay actividad eléctrica sin pulso. ¿Y en qué casos vamos a utilizar bicarbonato? Lo podemos utilizar para la acidosis metabólica o también para la hipercalemia, ¿no? Para acidosis y para hipercalemia utilizamos bicarbonato. No se olviden. Ya está. ¿Cuál es la relación en el caso del adulto? 32, pues, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Ese es un ciclo, ¿ya? Entonces, se debe dar 5 ciclos, 5 de estos, 5 ciclos en 2 minutos. Esa es la secuencia. 5 ciclos en 2 minutos, ¿no? Muy bien, ¿cuál de los siguientes ritmos es desfibrilable? El más frecuente, fibrilación ventricular. Y el otro es la taquicardia ventricular sin pulso. El que es no desfibrilable es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Esos son no desfibrilables. Ya está. En el RCP del niño se usa la cardioversión eléctrica en el SP del niño es de 0.5 a 2 Joule por kilo de peso, ¿no? En el adulto ya hemos dicho 360 si es monofásico o 200 Joule si es bifásico. ¿Cuál es la válvula que más se compromete en la endocarditis en pacientes drogadictos? La del lado derecho. Porque en la endocarditis generalmente se afectan las válvulas izquierdas, aórtica, mitral. Pero en el drogadicto es válvula tricúspide, ¿no? La del lado derecho. ¿Cuál es el factor que predispone endocarditis en niños? En adulto es la valvulopatía reumática. En adulto es la prótesis valvular. Ese es en adulto. Y en el niño las cardiopatías congénitas. CIB, PCA, coartación de la aorta. En el niño el factor que predispone endocarditis son las cardiopatías congénitas.
¿Qué cardiopatía congénita no predispone a endocarditis? El CIA. El CIA no predispone a endocarditis. ¿Cuál es el criterio importante para el diagnóstico de endocarditis? Ahí está, hemocultivo o ecocardiograma positivo, ¿no? Hemocultivo o ecocardiograma positivo o nuevo soplo de regurgitación. ¿Y cuál es un criterio mayor en el diagnóstico de endocarditis a la ecocardiografía? ¿Cuándo decimos ecocardiografía positiva? Cuando vemos absceso, cuando vemos masa oscilante o cuando vemos dehiscencia de prótesis valvular. Esas tres es ecocardiograma positivo. Dehiscencia de prótesis, masa oscilante o absceso. Paciente tiene prótesis, factor de riesgo para endocarditis. Alérgico a la penicilina, no le puedo dar amoxi ni tampoco ampicilina. En alérgico, en profilaxis para endocarditis, utilizo clindamicina. ¿Ya? Otra opción es macrólidos también, pero acitromicina, ¿ya? No eritro, ¿ya? Por ahí. Pero en alérgicos mejor va la clindamicina, que tiene mejor espectro. Paciente de 45 años con endocarditis por brucela, ¿no? Y permanece febril pese al uso de antibióticos. Cuando no responde a los antibióticos, o como en este caso dice, se agrega insuficiencia cardíaca, intervención quirúrgica, ¿no? Si hay absceso, se hace insuficiencia cardíaca, si no responde a antibióticos, si en este caso hay dehiscencia de prótesis valvular, operamos al paciente, ¿no? Esas son las indicaciones de cirugía, no te olvides. Cuando hace abscesos, falla cardíaca o dehiscencia de prótesis. Cuando hay taponamiento, cuando se acumula 250 mililitros de sangre. Traumático es agudo, ¿no? Traumático es agudo, 250. Crónico es 2 litros. ¿Quién hace el diagnóstico preciso de pericarditis? EKG. El diagnóstico preciso de endocarditis lo hace EKG. ¿Y quién o qué signo nos ayuda para el diagnóstico de pericarditis constrictiva? El signo de Kussmaul. ¿Y qué es Kussmaul? Ingurgitación que aumenta con la inspiración, ¿no? Ingurgitación que aumenta con la inspiración. Pulso paradójico, ingurgitación yugular, hipotensión. Solo le falta ruidos cardíacos apagados para la triada de Beck, ¿no? Sospecha de taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Nos da la triada de Beck. En este caso nos dice paciente con tuberculosis, fatiga, edema, presión 110/60, ruidos cardíacos disminuidos de intensidad. Miren, la diastólica está baja, ¿no? La presión diastólica, 60, está en el límite. Ruidos cardíacos disminuidos, ingurgitación. ¿Qué es hipotensión, ruidos apagados? Esa es la triada de Beck. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un taponamiento cardíaco, ¿no? De un taponamiento cardíaco. Entonces acá la respuesta sería la E. Pericarditis con derrame, pues, ¿no? Con un derrame masivo, que viene a ser el taponamiento cardíaco. ¿Ya? Ahí es la E, ¿eh? No es constrictiva. ¿Cuál es el hallazgo ecocardiográfico que sugiere taponamiento cardíaco? Colapso de cavidades derechas. El colapso de cavidades derechas es el signo más específico a la ecocardiografía. Taponamiento traumático, clínicamente, ¿qué voy a encontrar? La triada de Beck, y además voy a encontrar el pulso paradojal, ¿no? Pulso paradojal y la triada de Beck. ¿Es correcto con respecto a la fiebre reumática? ¿La presencia de artralgia hace el diagnóstico? No, es artritis. ¿Cuál es la valvulopatía más frecuente? Estenosis mitral, no es insuficiencia. ¿Cuántos hacen fiebre reumática? El 0.3%, cuando es una endemia, ¿no? O sea, normalmente. Cuando hay una epidemia llega al 3%. El 50 es demasiado, ¿no? De cada 2 haría 1, ¿no? Todos tendrían cardiopatía. ¿La corticoterapia sistémica es el tratamiento de elección? No, hay que erradicar a la bacteria. Y eso se hace con antibióticos. La respuesta correcta es la E, ¿no? La enfermedad se autolimita. La carditis, la artritis se autolimita, ¿no? Pero lo que hay que hacer es
evitar la propagación. Por eso hay que erradicar con antibióticos. ¿Y cuáles son las que más se afectan en fiebre reumática? Las del lado izquierdo, ¿ya? Mitral, aórtica. Muy bien, y con respecto a la profilaxis, esta pregunta que nos dice, ¿no? Paciente de 25 años que tuvo fiebre reumática. Suspende el tratamiento y vuelve a recaer, ¿no? Y actualmente dice si puede suspender el tratamiento. Pero ¿qué es lo que tiene actualmente? Soplo sistólico que se irradia la axila. ¿Eso qué sería? Una insuficiencia mitral, una insuficiencia mitral. Por lo tanto, tiene valvulopatía. Y si tiene valvulopatía, la profilaxis es hasta los 40 años o de forma indefinida. Cuando tiene valvulopatía, la profilaxis es indefinida o hasta los 40 años. ¿Cuál no es factor de riesgo para tromboembolismo? Que haya tenido tromboembolismo previo, sí, FA también, prótesis también y mucha coagulación, ¿no? La B no aumenta el riesgo de tromboembolismo, ¿ya? Cirugía mayor, reposo prolongado, gestación, etc. Ahí está, paciente operado de cadera, ¿no? Cirugía ortopédica, cirugía mayor, reposo más de 4 días, la obesidad también es factor de riesgo, y con aparición súbita de disnea, eso es tromboembolismo pulmonar, ¿no? Tromboembolismo pulmonar. Si sospecho un tromboembolismo pulmonar en la radiografía de tórax, ¿qué habíamos dicho de los pulmones cuando hay un TEP? Que están normales. Lo más frecuente es que salga normal. El examen y la radiografía salen normal. ¿Por qué? Porque la radiografía lo que está evaluando es la ventilación, no evalúa la perfusión. Por eso para evaluar un TEP pedimos gammagrafía, ventilación-perfusión, para evaluar la perfusión. O en su defecto angiotomografía, que va a evaluar nuevamente los vasos, es decir, la perfusión, ¿no? ¿Cuál de las siguientes patologías indicamos gammagrafía, ventilación, perfusión o gammagrafía pulmonar? El tromboembolismo pulmonar, ¿no? Gammagrafía o angiotomografía. Y el signo de Homans es dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión del pie o del tobillo, ¿no? En el miembro inferior. Diagnóstico clínico de TBP, trombosis venosa profunda. Y un paciente con TBP, trombosis venosa profunda, ¿cuál de las siguientes pruebas ayudaría al diagnóstico? El dímero D, ¿no es cierto? Más ecografía Doppler venoso. Así se evalúa un TBP. ¿Y cuál es el tratamiento? Anticoagulación. Tratamiento del TBP, anticoagulación. ¿Qué pasa si no lo puedes anticoagular al paciente con TBP? ¿Cuál es el problema del TBP? Que se desprende el trombo y vaya ¿a dónde? A la circulación arterial pulmonar. Si no lo puedes anticoagular al paciente porque tiene alto riesgo de sangrado, se le coloca un filtro en la vena cava. Filtro en la vena cava. Eso va a evitar que los trombos pasen. Y eso se utiliza en los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, ¿no? Por ejemplo, pacientes con falla hepática, falla renal, plaquetopenia, cáncer, adulto mayor, ¿no? Por si acaso.